pero al menos tenemos un excelente pie para continuar. Así que a todos aquellos que fueron a votar y permitieron que esto fuera posible, las agradezco y les pido por favor que esto siga. Después de esa introducción, ¿cierto? Que merecía ser nombrada, hoy día estoy muy contenta porque tengo un programa que quería hacer hace caleta y creo que tengo una excelente invitada para ellos, que yo soy muy buena para conseguirme invitados. Ella la presento inmediatamente, se llama Scarlett, es profe, matrona y además es feminista, por supuesto, y hoy día vamos a hablar de, sí, adivinaron, educación sexual y educación sexual integral, entre otras cositas que pasan en torno a eso en la escuela. ¿Cómo estáis, Scarlett? Bienvenida. Hola Pau, bien, aquí feliz por lo que comentabais, por el apruebo, pero claro, con harta ansiedad igual porque ya empiezan otros procesos también. No, fue un gran triunfo que se merecía celebrar, pero ojalá que no se quede en eso, que el trabajo siga porque queda harto todavía para poder lograr un cambio real, po. Exactamente, o sea, esto es una primera etapa, ¿cierto? Y la idea es que no se desinflen todos esos esfuerzos y toda esa lucha que hemos sostenido desde tantos frentes, ¿cierto? Y Exacto. uno de esos frentes ha sido justamente como la educación, ¿verdad? Siempre es una bandera de lucha importante y es un poco el sentido de este podcast y también de este programa, revisar, bueno, lo que tú más conoces, que nos puedas como comentar tu perspectiva acerca de un tema que es súper, súper sensible y que también es una demanda actual que está siempre en la palestra, que es la educación sexual, ¿cierto? Porque se sabe que es paupérrima o nula, incluso diría yo, la educación sexual que recibimos nosotros como ex estudiante y también los estudiantes actualmente, ¿cierto? Hay una consigna, de hecho, que es... que está dentro de las luchas callejeras, de las luchas sociales, que es que la escuela deje de ser sexista, Exacto. ¿cierto? Como que no queremos más sexismo en las escuelas, etcétera. ¿Tú qué opinas de eso? Si nos pudieras contar como un poco el panorama actual de la educación sexual en Chile. ¿Cuál es la fotografía hoy? Como qué sucede al respecto? ¿Y por Exacto. qué se Bueno. exige educación no sexista? En realidad agradecer a los y las y les estudiantes porque son los que más han relevado el tema, obviamente, de la educación, de la escuela y de la importancia. Y al feminismo también siempre agradecerle porque ha generado esta consigna también de la educación no sexista y también inclusiva en todos los sentidos. La educación sexual hoy en Chile básicamente no existe, no está garantizada por el Estado y son los privados, como estamos en un Estado subsidiario, es el privado, digamos, quien tiene programas privados que vende a distintas instituciones que pueden decidir. Lo que dice el Estado actualmente es que da, digamos, un panorama o una lista de cursos que existen, que son cursos creados por particulares, que pueden ser de distintas y muy diversas, digamos, corrientes, pueden ser mucho más conservadores, un poco Claramente. más, digamos, liberales, pero en realidad está bien polarizado en ese sentido, Mm. y los que quieren compran esos servicios y se ejecutan dentro de los programas, ¿cierto? Pero dentro de la educación municipal, la única educación, entre comillas, sexual que recibimos nosotros y que reciben hasta ahora los estudiantes, es más bien una biología aplicada al sistema reproductor femenino, masculino, y que está por ahí nomás, porque ni siquiera está, digamos, contextualizada, está actualizada a lo que sabemos hoy día de género, de identidad sexual, de no binarismo. O sea, es una biología muy arcaica y que finalmente es como lo que se llama educación sexual hoy en día, pero la educación sexual integral, que era lo que estaba ahí hablando tú, y la SIE, que es la educación sexual integral en la escuela, básicamente, involucra un montón de otros aspectos. O sea, desde que yo creo que nosotros, las generaciones ya más antiguas y más nuestros padres, nuestros abuelos, fue nula en realidad en relación a la afectividad, la inteligencia emocional, cómo nos relacionamos con el otro, y eso
forma parte de la educación sexual, o sea, no es solamente saber cómo, digamos, entre comillas, cuidarse de un embarazo o de una infección de transmisión sexual, sino que es muchísimo más amplio y eso Claro. actualmente en Chile no se asegura y es muy heterogéneo dependiendo, digamos, de dónde vengas y si tienes algún, digamos, en los colegios que son más conservadores, vas a recibir una educación sexual mucho más acotada y conservadora y en Claro. otros colegios puede ser un poco más abierta, pero tampoco es tanto, digamos. Igual, Básicamente, disculpa que te interrumpa, es una no, ordinariez lo que tenemos básicamente como... sí, es como el llévate lo que queráis, porque existen gratuitamente algunas universidades y algunas ONG han lanzado programas de educación sexual. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Sociales está el PASA, que es el programa de afectividad y sexualidad. También hay un curso que se llama Sexualidad, que es un curso de educación sexual de autoaprendizaje, pero eso es todos bajo las inquietudes como de un yo persona que quiero saber algo más Claro. y, digamos, investigo, y en esa investigación uno se puede ir en internet por cosas que uno sabe que en internet puede encontrar Sí. atrocidades y cosas reales, pero es bastante, digamos, Puede ser ordinario. abrumado, claro. Así, solo para tirar una pequeña data que tengo aquí, dice entre los años 2008 y 2015, Chile fue el país que menos avanzó en la prevención con educación sexual, en comparación a otros 16 países que también se sometieron a un estudio internacional de planificación familiar, y somos el último país de Latinoamérica en incorporar la obligatoriedad de la educación sexual en enseñanza Exactamente. media, Eso mismo promulgado acabo de recién el comentar. 2010. Exactamente, Entonces, recién en 2010 se incorporó esta educación sexual en la educación media, o sea, ni siquiera había claro, llegado a la universidad sin saber, digamos, básicamente nada y muchas veces, bueno, lo sí. riesgoso y todo lo que involucra en realidad no tener conocimientos sobre cosas que la sexualidad es algo inherente a nosotros, o sea, no es Es que podamos que, escapar o que podamos decir, sí. no, es que yo puedo vivir sin la sexualidad, es como No sé si tú imposible. claro, me puedes corroborar esto, pero a mí me da la impresión de que recién la obligatoriedad sea en enseñanza media pasa porque la sexualidad está entendida solo como el despertar sexual de la adolescencia, ¿no? Como perder la virginidad, como que cuando perdí la virginidad empieza la educación sexual, como si la penetración también marcase un El poco coito, claro, el como coito, porque exactamente el coito marca ni que tú siquiera es como la penetración en el deberías sentido de, por iniciar. ejemplo, la diversidad, que, o sea, un adolescente que sea gay, lesbiana o que no esté dentro del espectro, digamos, de la heterosexualidad, Claro, para esas personas sí que es dificilísimo saber sí. cómo va a vivir y básicamente la educación sexual se transforma en el porno, porque es lo único que tienen como a la mano para decir, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me enfrento ante un otro bajo esa situación? Y es pésimo porque finalmente tiene un montón de mitos, de estigmas, de estereotipos y cosas que Claro. afectan claramente y sobre todo si uno está expuesto a eso a edades como la adolescencia, incluso la niñez, porque no está tan controlado tampoco, puede repercutir un montón. Sí, o sea, todos nos criamos en realidad sexualmente o nos educamos sexualmente a partir de lo que comentaban los demás, ¿cierto? O en lo que uno veía en internet, o también experiencias sexuales propias que pueden ser nefastas porque uno obviamente no tiene como, no sabe, ¿cierto? Y a mí me ha pasado que tuve la experiencia de que en un colegio donde trabajé, hubo un compañero que las chicas lo funaron por acoso. Y eso nunca había pasado en el colegio y bla, 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 y fue todo un tema horrible, muy mal manejo. Bueno, porque también se involucró la parte como legal y todo, bueno, apoderados, etcétera. Y yo me tuve que hacer cargo me ofrecí para hacerme cargo como de la parte como de contención, de problematizar lo que significaba el acoso en la escuela o en un círculo, etcétera, etcétera. Y también como que hice una semi como capacitación a los profes del colegio. Pero lo que más, a partir de esa experiencia y otras que he tenido, lo que se observa inmediatamente es esta desconexión entre lo que sucede en la sala
en materia de educación sexual y lo que sucede fuera, ¿cierto? Porque, como tú bien decías, el enfoque es totalmente biologicista, ¿cierto? O sea, lo que implica, y como la educación sexual está comprendida en términos de prevención del embarazo y prevención del contagio de enfermedades de transmisión sexual. Pero me acuerdo una vez que tuve también como... A mí me interesó mucho este tema mientras estudiaba pedagogía y había una profe que decía efectivamente que si queremos avanzar en esta materia hay que hablar otras cosas que lo interesante del tema para mí es que pasa por como cosas muy sutiles, donde se está en juego como la performance sexual de cada uno. Por ejemplo, en la adolescencia no tenéis dónde desarrollar tu sexualidad porque hay padres, ¿cachai? Está en la casa ocupada con gente, muchas veces sus padres no te dejan estar en la pieza con el pololo, entonces por eso es tan común ver como adolescentes como en las plazas, ¿cierto? Es súper Como... culposo, es súper prohibitivo. La Sí. autoexploración, que forma parte de la sexualidad también, está también súper estigmatizado y sobre todo para las mujeres ahora, afortunadamente está cambiando un poco, pero en realidad la masturbación siempre se ha visto como algo pecaminoso o algo muy culposo, que los hombres, no sé, pues llega a cierta edad y se les empieza a molestar también por este proceso. A mí, bueno, yo Claro. tengo un Instagram en el que contesto dudas y muchos adolescentes llegan preguntando si es malo, si es que están haciéndolo en exceso, o sea, no se ve ni se educa como un proceso de autoconocimiento. Pasa incluso en los niños cuando están recién explorando su cuerpo, que tocan los genitales y se les dice, no, no lo hagas, no lo hagas en público. Desde muy pequeños en realidad se nos enseña que es algo malo, que es algo negativo. Entonces uno crece bajo ese estigma y finalmente cuando llega la adolescencia lo hace escondido y muchas veces ese hacerlo escondido implica hacerlo de manera insegura, de manera Riesgosa. incómoda también, como decías tú, Sí. porque no existen los lugares, el explorar también el espectro de la sexualidad ahora, si bien se ha ido un poco avanzando en esos temas, o sea, no es que tú llegues a la adolescencia y digas, bueno, yo tengo un espectro, me podrá gustar un hombre o una mujer y hacerlo más naturalizado, sino que todavía existe, digamos, el salir del closet y el tener que decirle a la familia que uno, no sé, le gustan personas del mismo sexo o que le gustan personas de ambos sexos, no es como algo normal o los mismos pronombres de repente. Hay Claro. personas que son no binarias y que prefieren a veces que los traten de masculino, otras veces de femenino, y no está para nada normalizado el decirle a alguien, oye, ¿cómo te llamas o cómo quieres que te trate? Y yo conocí muchas Sí. personas que es súper importante para ellos que los traten de cierta forma, o sea, si los tratan en masculino, si los tratan en femenino, para ellos es determinante. Entonces Es que es eso una visibilización de la persona, ¿cierto? Y ¿sabéis lo que también me pasa? De que siento que es un poco artificial como primero definirte y después explorar. ¿Cachai? exacto, Como que, al no, yo revés. soy, claro, soy gay, entonces ahora en adelante solo me voy a meter con hombres. Pero no, entonces no las mujeres, no, vetadas. Porque para eso tendría que ser bisexual. Ya, entonces voy a ser bisexual. Como que hay últimamente como que la apertura como en educación sexual, como a las disidencias, etcétera, siempre tiene que ser como también por esta como necesidad como un poco imperiosa de definirte y después Etiquetarte. de ti quedarte, claro, y después explorar y después conocer y después tener experiencias cuando debería ser al revés. Y es súper Entonces, cuático también porque finalmente lo que hace eso es confundir más y es no dejar que fluya finalmente. También pasa, por ejemplo, en muchos feminismos más radicales o los TERF que se llaman, que hay mucha discriminación, por ejemplo, en mujeres bisexuales porque dicen, bueno, ¿por qué te vas a meter con hombres si puedes hacerlo con mujeres, si también te gustan las mujeres? Entonces también, claro, está esta necesidad de etiquetarse, o sea, tú no puedes estar en medio o no puedes fluir en este espectro que también es como una corriente más política, que es lo queer, que tú hacia un lado como que te enamoras también de las personas y puede ser a un lado te puede atraer algo más masculino, por otro lado algo claro. más femenino, sin definirte específicamente. Muchas personas, por ejemplo, que son gays han tenido parejas mujeres
y después como que se les cuestiona su orientación sexual. Pero tú tuviste relaciones con mujeres, entonces no eres gay. Entonces sí. como, Eso ¿quién más que uno mismo brutal. puede definir lo que a uno le gusta? Y no, Porque y también, claro, y la posibilidad de que eso esté en un cambio, una mutación permanente, ¿cierto? Pero la escuela como que tiene esta necesidad de clasificar para saber cómo actuar, en vez de generar los espacios para que las personas como que se conozcan a sí mismas, ¿verdad? Y en ese sentido te quería preguntar como, no sé si esta pregunta es tan correcta, pero ¿qué es la salud sexual o cómo yo sé que tengo un desarrollo como de mi vida sexual que puedo considerar saludable? Como, ¿existe eso realmente? Como, ¿y cómo yo lo sé? ¿Cómo puedo decir, ¿sabes qué? Sí, mi vida sexual es saludable, ¿cachai? Como, y cómo también la escuela puede generar ese lugar. Claro. Bueno, partir diciendo que en realidad el concepto así como tal es súper complicado porque siempre se ha hablado de salud sexual y reproductiva como algo que está junto, inseparable, inamovible, y en realidad son cosas bastante distintas. Perdón. Ujú, La salud claro. sexual como tal tiene que ver más bien, bueno, hay que como diferenciar estos conceptos porque para estudiar educación sexual integral hay que conocer primero qué es la sexualidad, qué es la salud sexual y qué es la salud reproductiva. Mm. ¿Qué En es la un salud sentido, sexual? la salud sexual es el bienestar y la falta de enfermedad, digamos, de patología dentro de tu desarrollo sexual, ya sea biológico como mental. Ujú. Entonces, en ese sentido, si tú tienes cualquier tipo de problema, por ejemplo, dentro del mismo acto sexual, llamémoslo coito, relación anal, oral, si te duele, si tienes algún malestar, si no puedes llegar al orgasmo, eso se considera algo más biológico, pero también digamos, la fase de la excitación y todo lo que es el proceso La de concentración, la conexión. la conexión, claro, y sobre todo en mujeres que el proceso es un poco más largo, Mm. tiene mucho que ver con lo psicológico, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con las emociones que están en ese minuto, tiene que ver con, realmente hay una conexión mente-cuerpo, entonces muchas veces hay problemas dentro del área de la salud sexual por temas como son el vaginismo, por ejemplo, que es que el músculo vaginal se endurece o se coloca tan tenso que no puede haber penetración de ningún tipo, o sea, ni un dedo ni nada, y eso se trabaja obviamente de manera biológica o médica, pero tiene mucho que ver con la parte psicológica, puede ser a raíz de traumas, a raíz de malas experiencias, a raíz de un montón de cosas contextuales que te pueden generar estas enfermedades. Entonces, Ujú. básicamente, como una buena salud sexual, como tú preguntabas, es sentirse bien con la sexualidad y con la salud sexual, sentirse pleno, sentirse plena y no tener... Y es algo que varía también, hay que entenderlo, no es que como que uno se haga un control sano como todos los años y diga, estoy bien de mi salud sexual. Muchas Claro. veces se hace en el sentido, por ejemplo, de pesquisar las ITS, que tú te podías hacer anualmente o cada 6 meses, cada cuando uno considere que sea necesario un set de exámenes para saber que no tenía infecciones de transmisión sexual o que en las mujeres que está más naturalizado el control ginecológico que no haya ninguna cosa, por ejemplo, como la infección por el virus del VPH, que es el principal causante del cáncer cervicuterino. Entonces ya uno puede chequearse biológicamente, pero eso no significa que yo tenga una buena salud sexual si, por ejemplo, Acarrea un trauma. mentalmente o psicológicamente, yo, por ejemplo, no sé, soy un adolescente, mi mamá me llevó al ginecólogo porque, o a la matrona porque me pilló teniendo relaciones sexuales con mi pololo, entonces eso a mí me marcó y probablemente de manera física o biológica yo esté sana, pero ese, digamos, trauma de haber vivido ese proceso probablemente haga que mis relaciones sexuales posteriores o incluso con otras personas se vean afectadas. Sean Y con eso, culpa, con vergüenza, con... y eso ¿por es qué? culposo también porque a Sí. uno como que se hace sentir mal, es que yo estoy mal, es que yo tengo el problema. Y en realidad, Es que soy cochina.
la culpa, el contexto de la religión, la cultura, por todos lados nos están bombardeando todo el rato diciéndonos que, claro, que somos sucias, que somos cochinas, que somos putas, que somos maracas por ser liberales, por tener, por ejemplo, la OMS, que es como la entidad más reconocida, dice que tú eres promiscuo si tienes más de 2 parejas sexuales en un año. Entonces, es como, ¿de verdad? Me está hueveando. Somos promiscuos en algún momento de la vida, a no ser que seas una persona, no sé, pero, o sea, y uno como profesional de la salud muchas veces lo pregunta, así como, ¿cuántas parejas sexuales has tenido en un año? No sé, 3, cae en la categoría de promiscuidad. Entonces también uno se lo va cuestionando en algún momento, es como, oye, no, y si la promiscuidad como que es un parámetro de 2 para arriba, ya todo bien. El problema es la carga moral de la promiscuidad. Exacto. ¿Cachai? El problema es de la carga social que tiene ser considerado promiscuo. Oh, qué heavy. Y muy ligado a eso te quería preguntar, entonces, ¿qué crees tú que explica que, o sea, ya entendemos que está este fenómeno cultural de la culpa, ¿cierto? Y todo, pero en materia de política pública, ¿qué explica el nulo avance en nuestro sistema educativo en materia de salud sexual? O sea, ¿por qué es tan pobre? Si es tan urgente, ¿cuál es la piedra de tope en realidad para que en los colegios no haya algo como corresponde? Yo creo que son varios factores, porque por un lado está la invisibilización, o sea, como decir, ya, pero eso se aprende en la vida, como si la universidad de la vida te lo dijera en algún momento y no es algo que se tenga que enseñar, sino que es algo que se vive así cual eje. Claro, como el amor. Claro, tienes que irlo descubriendo y nadie te lo necesita enseñar. Y por un lado está esa creencia que en realidad es súper potente en muchas personas. Por otro lado está la gente de sectores mucho más conservadores que dice, a mi hijo lo educo yo, y es como una consigna, que en realidad finalmente no va a venir otra persona a decirle a mi hijo cómo tener sexo o cuáles son... ¿O para qué es el sexo? O para qué es el sexo o cómo funciona, digamos, solamente le van a enseñar biología porque lo demás se los enseño yo, y tiene que ver también mucho con los sectores que son más religiosos quizás, que también tienen esta culpa y que tienen este modelo más virginiano de la concepción y de que hay que llegar virgen al matrimonio, entonces antes del matrimonio no tienes por qué hablar de sexo, claro. O algunos que son mucho más extremos, que es como, bueno, el sexo es solamente para procrear, entonces tú, ¿para qué necesitas saber otras cosas si solamente ese es el fin de las relaciones sexuales? No claro. Hay disfrute, no hay placer, no hay conexión, no hay comunicación, nada de eso existe en ciertos sectores que son mucho más conservadores, y también bajo la crianza de muchas personas que también fueron muy culposas y fueron muy paupérrimas, digamos, en su educación, que no tienen las herramientas para poder educar a sus hijos tampoco, y que se hace muchas veces también, y que yo lo considero bastante negativo, como la conversación, como el decir, ya, tu hijo tiene 15 años, por ejemplo, y tiene... Empezó a pololear. Por primera vez, y es como, ya vamos a tener la conversación, y es un tema totalmente tenso, incómodo. Yo tuve la conversación y nunca más. Exactamente, es como un hito, y la verdad es súper incómodo, y uno está lo peor. Diciendo así como, ¿por qué me están diciendo eso? A veces ni siquiera hay intenciones todavía, porque es parte de unas relaciones muy, digamos, inocentes, o a lo mejor sí, ya pasó, pero es muy incómodo y es una crisis, digamos, no normativa o normativa, no sé cómo llamarlo en este momento, que es como algo que o les pasa a todos o a algunos no. También depende mucho si vives con tu papá o con tu mamá o con quien tienes más confianza. Que hay un hermano mayor. Tienes por hermanos, ahí. Exactamente. Claro. También mucho la discriminación y el machismo que se hace con que, por ejemplo, al hermano hombre, si lo dejan llevar a la polola y está con la polola, pero a la hermana no. La hermana en el living y donde la vean, y no pueden salir solos, y entonces está este cuento súper segregado y súper machista, que finalmente es una educación que tiende a ser súper traumática,
y que por Eso iba a vivencia, decir. ensayo y error también tiende a ser súper traumática, porque generalmente la primera vez también como también es media así últimamente llamada, a mí no me gusta como hablar de ella así, pero también es como, por ejemplo, yo he comentado muchas veces con amigos, con personas que converso, que los hombres en general tienden a ver porno antes de tener relaciones sexuales, pero las mujeres en general no es como algo tan usual. Entonces un hombre llega como con un set de herramientas del cemental de la película porno, y una mujer llega a decir, bueno, Pero no tengo también, nada. claro, con mucha presión también el hombre, ¿cachai? Como no solamente con algunos con esta película, pero también otros como con mucha presión de cumplir cierta esa expectativa. Exacto. Y cómo nos Sí, muestra la tele que la primera vez tiene que doler, que tienes que sangrar, que tienes que ser como un acto así bajo la luz de la luna y los rayos. Entonces, obviamente, al tener esta expectativa, todas terminan siendo malas experiencias, y eso finalmente es falta de sí, educación sexual. Si sí. finalmente es una experiencia que eventualmente todos vamos a vivir y que debería ser normalizada como tal. O sea, Claro. Sí, o sea, que se den, no que te digan cómo debe ser, sino darte las herramientas para que salga como salga, decente y bien. Yo creo que el tema como de que no haya políticas públicas en torno a la educación sexual todavía y que seamos como uno de los países más atrasados al respecto, tiene que ver, como tú decías, efectivamente con esta influencia de la iglesia, ¿cierto? De la religión todavía, lo cual es muy lamentable porque se y de supone sectores que, muy conservaduristas también claro, que que tienen el poder, encontramos ¿cachai? actualmente en puestos y en situaciones de poder que muchas veces y actualmente son mayoría, y eso como que lo podemos ahondar con lo que ha pasado políticamente hace muy poco, y estos sectores no permiten reformar y finalmente las cosas terminan siendo como ellos quieren que sean, y Claro, no han permitido reformar sistemáticamente. No es una sí, cosa, po. digamos, que se hayan logrado pequeños avances y que hayamos, no, o sea, desde los años 60 Oh, creo que en que los se... antiguos Ahí introdujeron a país para controlar, digamos, toda la mortalidad materna que había pasado en ese periodo, que fue como el gran hito en la salud reproductiva y que permitió a las mujeres decidir de alguna forma no tener hijos porque antes era, digamos, a merced de lo que la pareja o el para eso marido. existía la mujer, básicamente, Exactamente. para tener hijos. Antes de ese gran hito, o sea, si vemos los avances, la verdad, no hay muchos hitos luego de ello que hayan permitido el empoderamiento de la mujer, que hayan permitido todo este otro ámbito también sobre la comunicación, la afectividad, la relación con otras personas, la empatía, que todo esto también tiene que ver con la Sí, educación sexual, no por solamente supuesto. como lo sexual propiamente tal, sino que lo relacional, la afectividad, el Sí, y decir que creo los que niños no lloran, todas esas sí, cosas. todo lo que sabemos me parece que lo más heavy de todo es que el problema que en realidad las instituciones invisibilicen una problemática, ¿cierto? No hace que la problemática no exista. Entonces no se explica esta resistencia más allá de términos como cosas morales o religiosas o credos, ¿cierto? Esta resistencia a que estos temas como que se trabajen de manera urgente dado todas las estadísticas de contagio de VIH, etcétera, etcétera, que tenemos. Y esas personas se amparan en lo que se llama la libertad de enseñanza, ¿cierto? Que es algo que Claro. está en la Constitución y que permite, claro, efectivamente que existan, por ejemplo, los colegios católicos y la gente elija cómo libremente quiere que sus hijos se eduquen dentro de la oferta, que sabemos que obviamente es limitada por el acceso económico que tienen las familias. Y el problema aquí que yo veo es que se supone que el Estado es laico, está separado de la Iglesia, por lo tanto, en términos como de legislativos, ¿cierto? No debería influir opiniones de este tipo en instituciones que no están al alero de la Iglesia, justamente. Entonces, me parece como súper grave que sigan teniendo esa influencia y además que actualmente la discusión la lleven a un plano de lo ideológico, ¿cierto? O sea, porque
esa es la actual bandera de lucha de estos sectores conservadores que se resisten a la educación sexual integral en la escuela, que es no a la ideología de género, como la llaman ellos, o no al adoctrinamiento sexual sodomita de mis hijos, ¿cierto? Como que... Claro, y todo ese rollo de como, si saben lo que es la homosexualidad, van a ser homosexuales y van a ir al infierno, básicamente. Yo no quiero que mi hijo se vaya al infierno. Claro, como que el educar sobre algo vaya a convertir y vaya a evangelizar a todos los adolescentes y ya no van a existir heterosexuales y vamos a ser todos... No, es que son Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Que es lo que se ha convertido este país. Exactamente, después del domingo ya... somos Sodoma y Gomorra. Claro, sí, entonces lo que pasa, y por eso es importante cambiar la Constitución, porque la Constitución lo que hace es que permite lo que decía al principio, es como se puede lavar las manos Chile en ese sentido porque dice como, oye, no es que yo no esté dando educación sexual, sino que yo te doy la oferta, mira, estas ofertas del mercado sobre... Claro, o sea, si tú quieres tu educación sexual, mira, aquí tienes para elegir en esta vitrina y si puedes pagarlo, genial, si no, pucha, qué penita, dejémoslo reservado para un pequeño momento en el ramo de biología para que no se embaracen las niñitas. Eso mismo, iba a decir que tampoco el Estado o el poder, digamos, quiere asignar a responsables, porque por un lado hay mucha gente que no es partidaria de que sean los profesores quienes enseñen, porque es como tirarle una pega más aún, aparte de toda la pega que ya tienen ustedes en relación a la educación, es como... ya, como es educación, entonces lo tienen que hacer los profes, entonces, el profe de biología es el que cacha más, bueno, tú vas a enseñar educación sexual, pero tampoco hay capacitación sobre eso, o sea, no es que... Y los profes también cargamos con nuestras cosas. Exacto. ¿Cachai? O sea, está todo lo que el currículum oculto y hay profes que... eso es lo que iba a decir, hay profes que efectivamente no están capacitados en y no quieren enseñarlo. Además, hay una resistencia al mundo adulto muy importante y eso, el síntoma como hermoso y terrible al mismo tiempo de la nula educación sexual que hay en los colegios es que dada el feminismo, ¿cierto? Que empezó como a tener cada vez más fuerza en nuestro país, las mismas cabras son las que dentro de las instituciones se organizaron para tener protocolos porque entienden que ahora hay espacios dentro de la escuela o que genera la escuela como carretes, etcétera, que no son seguros para ella y ahora entienden que lo que siempre les incomodó o siempre nos incomoda a nosotras se llamaba abuso, ¿cachai? O se llamaba acoso, etcétera, etcétera. Y en los colegios yo he estado ahí, o sea, reaccionan de manera tardía, de manera sorpresiva, como si lo hubieran pillado en algo y no saben qué hacer. Entonces, claro, y el alumnado es el que tiene que educar a la institucionalidad en esta materia y eso es muy fuerte que suceda, ¿cierto? No es porque los estudiantes no se deban organizar para obviamente incluir lo que en el colegio las cosas que les interesan o necesitan, al contrario, pero es muy vergonzosa la manera en que reacciona la institucionalidad al respecto. Totalmente, porque porque de repente igual pasa con profesores, yo me encontré, Scarlett, perdón que te interrumpa, unas cuestiones así como terribles con este compañero funado, ¿cachai? O sea, la directora del colegio así como hablando con las chiquillas, pidiéndole por favor que entendieran como cosas muy desubicadas y muy aberrantes en ese momento, primero poniéndolas en duda siempre, ¿cierto? O sea, como y relacionando los testimonios con el comportamiento escolar de las alumnas. O sea, si la alumna tenía malas notas o era desordenada. Victimizando a las alumnas, haciendo que una y otra vez cuenten lo que pasó, cómo pasó, dónde pasó y por qué pasó y cómo andaba vestida y cómo miró. O sea, se culpabiliza todo el rato. Finalmente yo estudié en un colegio emblemático que era de puras mujeres. Y en algún momento también hubo un profesor que históricamente está funado por hablar de, bueno, si viene con ese jumper, ¿cómo quiere que no la mire?
de comentarios, digamos, totalmente desubicados, y era un secreto a voces, se había elevado 1000 veces el comentario a las autoridades y básicamente se hacía caso omiso, y él era el profesor y las alumnas éramos las que teníamos que cuidarnos de que él no hiciera ese tipo de comentarios. Entonces, bajo ese estigma y bajo esa, digamos, instrucción, es imposible el hecho de que no se organicen, no nos organicemos y no nos protejamos también. En esos tiempos no estaba tan, digamos, en boga el tema de la sororidad, pero ahora, claro, uno sabe que a una compañera le pasa algo y automáticamente empatiza porque sabe que es algo que lamentablemente es cotidiano y no, digamos, es algo esporádico. Aún hay mucha gente que cuestiona y que sigue diciendo es que se vistió, es que lo miró, pero ya por algún avance ha habido en esos casos y las funas muchas veces se van sumando más testimonios porque la mayoría de las veces no es un caso aislado, sino que son muchos casos. Es que no es un caso aislado porque lamentablemente uno de los cimientos de la escuela actual es el patriarcado. Entonces, como que ahí viene la urgencia de escuela no sexista, ¿cierto? Y a mí siempre también, lo he dicho en este programa anteriormente, siempre se me queda corta esa consigna, porque debería ser la escuela antipatriarcal, porque también a los varones también les juega súper en contra el patriarcado, a todos, ¿cierto? Entonces, totalmente. La pregunta, claro, imagínate con ese profe ahí que representa un riesgo, ¿cómo lleváis a cabo un proceso educativo? ¿Cómo yo le voy a legitimar lo que ese profe me viene a enseñar si parte de la clase así? Como que no solamente porque queremos que alertarnos de los riesgos del acoso y que los hombres son malos. No, es para mejorar justamente los procesos de la comunidad escolar, ¿cierto? Es como las personas que estamos ahí. Igual, un chico, de hecho, de otro emblemático del Nacional, contó su testimonio de una funa de cómo sus compañeros básicamente lo habían violado en el baño y que era una conducta sistemática, que era como un bautizo, que era como que los mayores se lo hacían a los menores y era una costumbre, porque básicamente si no lo hacías, estabas fuera de la comunidad o eras menos hombre o eras digamos, segregado, y eso estaba totalmente naturalizado, lo sabían los profesores, lo sabían las autoridades, y no se hacía nada porque era una tradición. Y tiende a pasar mucho en estos colegios más grandes que muchas veces, como lo he escuchado mucho en tus podcasts y en otras partes, las listas negras o este tipo de matonaje o bullying, como se llama ahora, muchas veces también está súper marcado por los temas de la sexualidad. O sea, está el grupo de las lesbianas, por ejemplo, que son súper estigmatizadas, que... en la lista negra en mi colegio, todas las cabras que están en la lista negra, todas eran por perras. Eso decía. Juanita por perra. Y otros denominativos como hacer promiscua. Yo cuando entré a la universidad, en ese tiempo estaba de moda como el mechoneo más violento, digamos, y en toda la universidad, en los baños, en todas partes pegaron fotos mías como de la época Pokémona, también diciéndome maraca por Poncia, y era porque había hablado con un hombre de la carrera en una carrera que es de básicamente muchas mujeres y era como su protegido. Entonces había hablado con él, no sé, el primer día y eso me convertía automáticamente en lo peor y estaba literalmente tapizado en todas las partes como públicas o comunes, el baño, el comedor y yo recién llegando a la U, o sea, a ese nivel de violencia de repente. Claro, y suponiendo que las weas ese tipo de cosas se acaban en el colegio, es una mentira porque se continúan, porque esa es la educación que recibimos, ¿cachai? Entonces, entendiendo eso... Porque nos enseñan a ser rivales y no compañeras, nos enseñan a que la mujer del lado tenéis que competir con ella porque si no vaya a perder, porque... antes tenías que tú ganarle el marido, después ganarle el trabajo, después, y así sistemáticamente, y afortunadamente ahora se está generando redes distintas y mucho más sororas y mucho más amables y nos estamos dando cuenta que en realidad no somos enemigas, o sea, tampoco es que seamos todas amigas, pero no es la lucha con la que tenemos que trabajar.
Sí, básicamente. sí, efectivamente. Difícil en un espacio como tan competitivo y que fomenta el individualismo. Ese es el problema de cambiar esto, que hay que cambiar muchos, como te decía, cimientos de la escuela para que esto se empiece a remover. Y en ese caso te quería preguntar, tú personalmente, ¿desde qué edad crees que debería haber educación sexual obligatoria en la escuela? Yo Como, creo y tengo la convicción de que tiene que ser desde la primera infancia. Yo, de hecho, en mi página, cuando se prescribió la ESI, que creo que lo vamos a hablar pronto, eh, me indignó profundamente porque básicamente la educación sexual también actúa como un factor protector para los niños, sabiendo un montón de cosas, primero en cómo relacionarse con personas que son desconocidos, el conocer su cuerpo, el amor propio, el autoconocimiento, la sí. diferencia entre una persona con pene y una persona con vagina, digamos, el saber que hay partes que son privadas y hay partes que no, el saber los contextos, el saber que hay cosas que no son adecuadas y eso lo protege finalmente. O sea, me llegaron testimonios después de que subí ese post de chicas que me decían, mi mamá a los 7 años la violaron y ella no sabía que era un pene. Entonces, nunca supo que fue una violación hasta años después porque no tenía ese conocimiento y finalmente todo este como argumento de decir que vamos a sexualizar a los niños, que vamos a hacer que los niños empiecen también, puedan transformarse en gays o en lesbianas o O en... en otro género. Claro, claro, puedo tener una hija y mañana, después de la educación sexual, va a ser Para un niño. quererse nombre, mi niñita, no. Exactamente, entonces, o sea, cuando uno lo escucha y tiene más o menos los conocimientos teóricos, las bases, se encuentra ridículo, pero así a grandes rasgos es como, sí, pues, sí puede pasar, o sea, Es que sé que yo no es muy pedagógico en mi parte que yo ridiculice a las personas que piensan así, ¿cachai? Pero yo ya en este punto de mi vida no estoy dispuesto a tolerar ese discurso, ¿cachai? Porque genera el daño de que estamos hablando ahora, o sea, invisibilizar temas, lo único que sí o sí te van a suceder, ¿cachai? Porque sí o sí te va a llegar la regla, te van a salir pelos, vaya a tener relaciones exacto. sexuales, etcétera, ahí para adelante y no saber a qué atenerte, ¿cachai? Y tener vergüenza, miedo de preguntar, solo allana el camino para que lo pases muy mal al respecto, ¿cachai? Entonces como que me parece las Y para que personas la que adolescencia sea un proceso 3000 veces más traumático de lo que ya es. sí, y por lo tanto satanizar es procesos que son O sea, naturales, ¿cachai? Es hacer un daño, ¿cachai? Como exacto. para mí El hecho derechamente es violencia, entonces, de que ¡ah, sea qué necesario en la rabia! primera infancia es que, por ejemplo, naturalizar que los niños no tienen que darle besos a los adultos, por ejemplo, cuando los saludan si es que no quieren, así como ya, pero dele un beso a la tía, pero dele un beso a la tía. O sea, si un niño tiene rechazo o no quiere hacerlo, no tiene por qué hacerlo. La afectividad, cómo se relaciona con sus cercanos de la misma edad, cómo se relaciona con los adultos. Uno puede tener, yo ¿Cómo no tengo saber tanto conocimiento. comunicarse también? Exactamente, cómo ¿Cachai? saber, cómo decir, por ejemplo, he leído testimonios así como que le enseñan a decir otros nombres a los genitales y finalmente, no sé, pues, pasan violaciones, pasan abusos y los niños al no saber comunicar de la manera correcta nunca se detectan porque le dijeron que la vagina se decía pastelito y ella dice que el tío le da pastelitos todos los días. Entonces, no, es una forma de proteger a los niños y de hacerlos, digamos, también conscientes de que hay cosas que no son naturales y que no son, no debiesen permitirlas y también enseñarles a decir que no desde niños, porque eso es algo que desde, o sea, hasta adultos nosotros tenemos problemas, digamos, para poder de repente manifestar nuestras situaciones en estos mismos contextos, por ejemplo, cuando mujeres se sienten acosadas y, no sé, no pueden decir que no explícitamente y es como, ah, es que ella quería. No, es porque desde niños no nos enseñaron, desde niñas no nos enseñaron a decir que no, a negarse ante situaciones en que nos sentimos amenazadas o que nos sentimos incómodas,
a que el hombre tiene que hacer siempre lo que él quiere, o el hombre cuando puede, la mujer cuando quiere, todas estas como frases populares finalmente que terminan distorsionando todo Y lo que que es el son como contexto. que al ser lo único que existe, son las únicas que resuenan finalmente, El ¿cachai? enseñar el consentimiento en la primera infancia es una de las cosas más efectivas, y eso no se le va a olvidar nunca más a un niño. Si tú le enseñas, bueno, si una niña quiere jugar contigo, te va a decir que sí, y si te dice que no, no tienes que insistir porque te dijo que no. Y Mm. eso queda grabado, digamos, para la vida, y para que cuando estén en una situación sexual o no sexual o en algún otro, no sea como el típico, no, se está haciendo la difícil, no está... Es la comprensión de los límites, ¿cierto? Y ¿sabéis qué me pasa mucho, Scarlett? Que siento que ya también llevándolo al plano como afectivo, como tanta relación tóxica adolescente que me pude haber evitado. O sea, si alguien me hubiese hablado de qué era el celo, de qué generaba, de cuál era el origen, por ejemplo, de qué es la autoestima, de dónde viene, y no de la manera que me lo enseñaron con un libro muy ordinario, y en media hora de clase nadie pescando, ¿cierto? O sea, no están las condiciones. Y me pasa que cuando uno ya es más adulto, obviamente, empieza a conectar los problemas que tiene en su vida afectiva, sus discusiones de pareja, sus problemas amorosos, derechamente, y uno los conecta mucho con la manera en que recibió afectividad en la familia o en la primera infancia, ¿cierto? Como que Sí, pues. encuentra que hay mucho de eso, es una conexión como ineludible, como pensar que yo siempre pienso que la gente, esto es un rollo personal, pero siento que queremos que nos quieran como nos quisieron en la infancia, ¿no? Como que no me voy a ir en un rollo como freudiano de, voy a buscar a mi mamá, a mi papá, a mi pareja. No estoy hablando de eso, sino que Complejo oral. claro, no quiero entrar en esa materia, sino que hay ciertos como comportamientos que yo aprendí de manera tácita y que tienen un impacto muy fuerte en la manera en que yo desarrollo mis emociones, las comunico y las vivo, y tiene un correlato sexual, por supuesto, después. Entonces, si alguien simplemente me hubiese orientado en hacer esas conexiones antes, ¿cachai? Me hubiese ahorrado muchas cosas, ¿cachai? De partida mi Y terapia es actual. de partida la terapia de muchos, de muchas. Sí, porque Y es súper contradictorio porque a las niñas igual se les hipersexualiza, se les pone falda, digamos como minifalda apretada, o poleras como de escote, o se les hace bailar, no sé, reggaetón, pero no podemos hablar de personas con pene y personas con vagina, porque eso no. Y en realidad están expuestos a cosas que son mucho peores en ese sentido. O sea, la misma higiene íntima, enseñarle a un niño o una niña cómo hacer los genitales, y ahorrarse, digamos, el hecho de que cualquier persona en algún momento pueda tocarlo diciéndole que no, está sucio. claro, exactamente. Y además los niños en general, y las niñas, entienden somos los adultos los que nos complicamos. Ellos, si preguntan algo, siempre la idea es educar en relación a las dudas y las inquietudes que van naciendo. Tampoco ir diciéndoles, tener como la conversación a los 5 años, sino que finalmente si me dice, mamá, ¿cómo nació mi hermano? Explicarle de manera simple, natural, sin que sea algo incómodo, y aunque tú les digas, no, es que yo y el papá decidimos tener a tu hermano, y hicimos algo y lo tuvimos, el niño o la niña se va a quedar tranquila, no va a preguntar más, no va a empezar a elucubrar, digamos. Son respuestas simples, son respuestas fáciles, son respuestas que Y finalmente uno con el igual lo tiempo se hace, van sí, desarrollando. sí, uno igual empelotaba a las Barbie y hacía que se dieran besos, ¿cachai? Como Exacto. que, O sea, obvio que la sí. educación viene del contexto y de muchos medios, pero me refiero a Exacto. que finalmente somos los adultos los que complicamos el tema. A los niños no les interesa, ellos entienden y comprenden y asocian, y también como que adquieren mucho más fácil todos estos conceptos que a nosotros nos cuestan tantos de, no sé, la transexualidad, o la bisexualidad o la homosexualidad. O sea, no, él es hombre y tiene pololo, ya, listo, a él no le va a causar, o a ella no le va a causar ninguna extrañeza, porque está aprendiendo cómo es el mundo.
No hay normalidad o anormalidad. Claro, Eso no, y lo porque creamos desde sí, adultos. sí, porque está previo a la instrucción escolar al respecto, po, y de que y que la escuela y el medio en general, que está mediado por todo lo que hemos hablado, empiece a generar estos sesgos, po, que sesgos morales que hacen que esto empiece a ser malo o anormal o diferente, ¿cierto? Y lo que me pasa al respecto ahí es que esa es la gran problemática que yo, es como mi gran crítica a la escuela condensada, que la escuela no se resiste a hablar del cuerpo, ¿cierto? Ay, se fue mi cámara, pero vuelve al tiro. Se resiste a hablar del cuerpo en el sentido de que no incluye a el conocimiento siempre está en la cabeza, ¿cachai? La cabeza tiene un espacio fundamental y es el único espacio corporal en la escuela, ¿cachai? El conocimiento se anida aquí. Y de aquí yo lo paso a la hoja y con eso sería todo, pero cuando yo he hecho clases de educación sexual, lo que hago es poner una caja negra, ¿cierto? Y hago que los alumnos de manera anónima pongan sus inquietudes y a partir de esa inquietud hago la clase, ¿cachai? Y las dudas son de todo tipo. ¿Cachai? Son de corte afectivo y corte corporal, pero ninguna son por cómo se previene un embarazo, ¿cachai? Porque esa es información como relativamente racional. Aparte, Pero todo el componente afectivo está muy desligado y eso me parece todos terrible. estos años se ha tomado el embarazo como el mal mayor, como que es lo peor que te puede pasar en la vida después de una relación sexual, y por eso tenemos actualmente la enorme pandemia del VIH, el descontrol de las infecciones de transmisión sexual, porque finalmente, no me quedé embarazada, da lo mismo si tengo sífilis. Es como la crianza y la cultura en la que hemos estado finalmente nos hace, y también hace estigmatizar y a todas estas personas que tienen estas enfermedades o estas infecciones, y muchas veces no han tenido la educación necesaria para poder prevenirlas. Entonces es una doble discriminación desde el inicio, de que ya no te dieron las herramientas para poder prevenirlo, y cuando ya sabes que lo tienes, te estigmatizan por tenerlo. Entonces, finalmente... Ligado también a una época de la vida que es la adolescencia, que cognitivamente hay mucho arrojo, ¿no? Como esta actitud mucha intensidad, mucha impulsividad. Sí, de que a mí no me va a pasar nada al mismo tiempo, pero al mismo tiempo soy hiper vulnerable, ¿cachai? Como... También el egocentrismo que hay dentro de la adolescencia. Sí, como un poco a eso me refería. Entonces, claro, las niñas como que viven en conexión con su cuerpo y su afectividad con lo que van conociendo, pero la escuela inmediatamente lo que hace desde primero básico en adelante es romper con esa conexión entre lo que pasa entre tu cuerpo y tu cabeza o tu mente, ¿cierto? Entonces, y la vida no es así, ¿cachai? A veces experimento cosas en mi cuerpo que no las logro entender racionalmente, o por el contrario, racionalmente entiendo mucho un proceso, pero no puedo sacarme el sentimiento del cuerpo. Entonces, la educación sexual integral para mí, y con esto también te quiero preguntar qué es así en específico, es esa inclusión de la complejización y la profundización de lo que es la vida sexual, entendiéndola como una arista más presente en todas las cosas que hago, ¿cierto? No es erotismo puro, ¿cachai? Como, entonces, no, por lo tanto, totalmente. Sí, ¿cómo no considerarla como una manera de aprender? Si ese es el punto. La educación sexual integral finalmente se basa en gran parte de lo que es la sexualidad, y nosotros somos seres sexuales desde que nacemos, desde que a alguien se le ocurre decir que porque se nace con pene es hombre y porque se nace con vagina es mujer, y desde ahí ya estamos sexualizados y ya crecemos con colores específicos, con juegos y juguetes específicos, y no podemos jugar con los juguetes del otro género, por ejemplo, porque eso ya nos va marcando. Entonces es algo inherente, y la educación sexual integral tiene que ver con esto, con ir, digamos, haciendo fluido todo esto y ir
por etapas. Es súper importante entender que la educación sexual es un proceso que va desde las etapas más tempranas para reconocer ciertas cosas que finalmente van a ayudar a reforzar la autoestima, reforzar el autocuidado, reforzar el amor propio, que tanto trauma después se tiene en la adolescencia, incluso en la adultez. Puede generar, o sea, una mala educación sexual puede generar un montón de traumas y problemas de salud mental a largo plazo que son a veces irreparable, y Sí, es el sí. momento en el que se parte finalmente. Lo importante, esta educación sexual obviamente requiere de que, aunque sea la parte de la teoría, nos enseñen cómo prevenir el embarazo, cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual a la edad que sea correspondiente, y después cuando somos mayores también seguimos aprendiendo, o sea, el tema de la inteligencia emocional, de la responsabilidad afectiva. Todas estas cosas tienen que ver con la educación sexual integral, aunque no tengamos a un ramo, aunque no tengamos, digamos, una asignatura específica, también es educación sexual, también tiene que ver con la Sí, afectividad, con cómo nos relacionamos, con cómo interactuamos, con cómo somos o más o menos egoístas, con cómo vemos a alguien en la calle, no sé, llorando y no le decimos nada. Eso también tiene que ver con la opinar educación. del cuerpo, del resto. Es opinar del Sí, cuerpo del resto, opinar de cómo se viste, todo, no es que parece, ¿es hombre o es mujer? Esas típicas preguntas que en realidad no debiesen existir. O sea, ¿qué importa si estoy conversando con alguien y esa persona, estamos teniendo una conversación aleatoria, digamos? ¿Qué me claro. importa, digamos, su género en este O momento? si eso me inquieta, Es tener importante herramientas para preguntar. preguntar. Claro, sí, pues Exacto. saber preguntar, que Y igual es algo, preguntar de manera natural, no hacerlo incómodo, no claro. hacerlo, digamos, sentir como que yo me estoy equivocando. O sea, lo mismo me pasa a mí muchas veces cuando hago consultas sobre las relaciones sexuales. Muchas mujeres, sobre todo más que los hombres, se avergüenzan en decirme: he tenido, no sé, 20 parejas sexuales, y para mí es como: has tenido 20 parejas sexuales y ok, no es como un tema, Claro, pero dentro de la educación sexual que hemos recibido sí es un tema. Sí sí, es pues. algo por lo que nos sentimos culpables, sucias, o etcétera, de todo lo que hemos Mm, hablado anteriormente. Entonces, es un sí. proceso, es algo que avanza, es algo que se hace por etapas, es algo que está súper estudiado, que hay distintos programas, y que no tiene que ver con sexualizar a los niños, que no tiene que ver con cambiar las orientaciones sexuales de los adolescentes, que tiene que ver con darle las herramientas para que crezcan de una manera más armoniosa y que tengan la menor cantidad de problemas en relación a su salud sexual, a su salud reproductiva y a su salud emocional. Y en ese sentido me parece muy importante como la didáctica de la educación sexual, porque no es lo mismo que, ya, ¿cómo prevenimos el embarazo? Bueno, método anticonceptivo, les presento el condón, ¿cómo se pone? Así, listo. Pero, ya, condón se pone así, perfecto, pero nadie te dice como, ¿qué haces mientras tu pareja se lo pone, lo pongo yo, en qué momento lo hago, y si se sale o hay que, o sea, por O un un montón de hecho, mitos, no sé, me claro, pongo pero dos por un condones hecho, porque es más seguro. O, no sí, sé, po. O sea, un no, es elemento que mi como tan pololo central, siempre eyacula claro, afuera, entonces no puedo estar embarazada. Hay un montón de mitos, de falsas creencias y de cosas que se van transmitiendo igual entre experiencias, porque finalmente los adolescentes yo los encuentro increíbles, porque entre ellos mismos van formando estas como organizaciones, y entre ellos se van diciendo, ¿no? sí, ¿Sabéis qué? De repente no son cosas completamente correctas, entre comillas, pero claro, una le dice: no, yo empecé a tomar pastillas, por ejemplo, y se me quitó el acné. Entonces todo el grupo de amigas empieza a tomar pastillas sin saber por qué toma pastillas, porque no quiere tener acné, porque el acné finalmente es algo malo, sin tener ningún fundamento más allá de la estética, o sea, si viene, puede ser una enfermedad, es como: no, porque si tengo acné no me van a mirar los hombres, y si no me miran los hombres no voy a tener pololo, y se van armando cosas, y otras veces consejos muy buenos que se dan entre mujeres o entre hombres, también me imagino que debe pasar, que se van educando entre ellas mismos, y finalmente entre ellas hacen su educación sexual, pero no son los más idóneos para hacerlo, porque están hablando en base a sus vivencias, y sus vivencias pueden ser positivas o negativas.
Y Entonces, no son, es eso lo que a mí me parece importante como de recalcar, que cuando uno trata de homologar la educación sexual a la educación de cualquier otra asignatura, lo que está haciendo es implícitamente entender que para todos corre igual. exacto, ¿Cierto? O sea que una fórmula, tenéis que aprender cuál es tu reacción al condón como aprendís una fórmula para matemática, ¿cierto? Entonces, por eso me refería como a la didáctica de la educación sexual, que es algo muy delicado y tiene que ser muy pensado y requiere como astucia pedagógica, obviamente, porque tiene que ver con eso, con que la educación sexual se basa en la experiencia individual. Entonces, como exactamente. que bueno, y Y ahora, colectiva, obviamente, y cultural, pero es un desarrollo es una exploración muy única, ¿cierto? Entonces, como homologarla a cualquier otra materia, que es lo que pasa actualmente hoy, o lo que a veces la gente pretende, me parece también muy riesgoso, ¿cierto? Como decir que esto funciona para todos, o esto debe ser así, siempre desde la norma y la clasificación. Entonces, por eso, para que, estandarizarnos básicamente a todos y claro, hacer que finalmente todos tenemos que hacerlo y también crear una manera correcta que me parece terrible porque para algunas sí. personas algo puede funcionar maravilloso, pero para otras puede ser lo peor. Mm, Entonces no puede uno estandarizar y decir a todos les va a funcionar, hay, no sé, hay personas que les encanta el sexo anal, hay personas que no, y no es uno mejor que otro, hay personas que no les gusta el sexo oral, hay personas que sí, hay personas que usan juguetes sexuales, hay personas que no. El hecho de la naturalización del placer, muchas veces las mujeres, bueno, el feminismo y las mujeres hemos estado súper subyugadas y súper... digamos, estigmatizadas porque el placer era negado para nosotras, porque nosotras teníamos sí. que dar placer, pero no sentir placer. Y finalmente el proceso es distinto, entonces nunca vamos a hacer, y cada mujer es distinta, y Mm. cada hombre también lo es. Entonces no podemos como homologar y hay un trauma enorme también en la terapia de pareja, en la terapia sexual, existen sexólogos, terapeutas sexuales que ayudan con problemas que se dieron quizás en la niñez por todo esto que hemos hablado, pero en la adultez siguen siendo temas Se y a sellaron veces en la no se adultez. resuelven. Y No, finalmente son temas súper importantes porque es parte de la sí. vida misma. Eso. Es que por eso te digo que como eliminar el patriarcado de la escuela supone mover demasiados otros cimientos, ¿cachai? Es como sacar un pilar, por lo tanto se va a empezar a caer muchas otras estructuras que tiene que uno no siempre piensa cuando habla como de sexismo, patriarcado en la escuela, lo tiende a pensar como en este plano de las cosas, que obviamente que es en torno como a la afectividad y todo eso, pero tiene que ver también en cómo aprendemos, cómo adquirimos el conocimiento, cómo nos relacionamos entre grupos de trabajo, ¿cachai? O sea, es un elemento central y que a mí me parece como urgente de discutir, urgente meter el cuerpo como un valor, ¿cierto? Como una fuente de conocimiento y de exploración válida en ese espacio, porque así es la vida también. Entonces, ya para cerrar, te quería preguntar a ti como, bueno, palabras al cierre o por qué es para ti urgente discutir o avanzar en esta materia y qué debería hacer la escuela también. Bueno, Bueno, y nuestros una cosa que parlamentarios, quería obviamente. comentar antes es como, bueno, relevar el hecho tan importante de que el domingo aprobamos, porque, digamos, lo que estuvo pasando desde el año 2019 hasta el momento fue que en el año 2019 ingresó al Congreso la discusión de una ley que es la 20.418 que fijaba las normas en información, orientación y las prestaciones de la regulación de la fertilidad, que es finalmente métodos anticonceptivos. Y esto se promulgó en 2010, como bien dijiste tú, pero no hablaba de la educación sexual en la escuela. Esto después, en el 5 de marzo del 2020, se aprobó en la Cámara de Diputados la ley de la ESI, que es de educación sexual integral, pero hace nada, el 15 de octubre, en la Cámara Alta, la ley prescribió por no alcanzar el quórum mínimo requerido por la ley orgánica constitucional. O sea, se declaró inconstitucional porque votaron 73 y se requerían 89 votos. Entonces, la gran importancia de lo que tenemos actualmente, que es la posibilidad de cambiar la Constitución y de seguir trabajando con eso, es que no
perdamos todo este trabajo que viene desde 2010, que recién se viene incorporando la educación en fertilidad, que en 2019 se empieza a decir, tiene que haber educación sexual en la escuela, después en la primera infancia, y que llegue un bloque y diga, no es constitucional, no vamos a hacer nada, guardamos este documento en nuestro archivador y seguimos con nuestra vida. O sea, lo importante que no ahora es, y para mí lo urgente es decir, este es un tema que tiene que estar en la palestra y que está involucrado y está ligado con un montón de temas, con la involucración de el feminismo, de que las mujeres que tengamos un órgano que permite la paridad y que estas mujeres, ojalá que las que se elijan constituyentes tengan en su mente y en su corazón el hecho, como tú dices, de que el patriarcado nos afecta a todos, a todas, a todes y en distintas áreas. Una es la educación sexual integral, pero también tiene que ver con un montón de otras aristas como el reconocer, por ejemplo, a personas trans. La ley de identidad de género también pasó 1000 veces por la ley orgánica constitucional antes de avanzar en temas como el aborto, que ahora está en 3 causales, pero que hay un montón de temas con la objeción de conciencia y con 1000 cosas que finalmente son siempre trabas y son sectores que se acogían en esta constitución para decir, no lo podemos hacer porque la constitución no lo permite. Entonces, el tener en cuenta que esto nos está afectando transversalmente en un montón de aspectos de nuestra vida y que no es una cosa solamente que van a cambiar así como el librito y vamos a seguir. No, o sea, no va a mejorar de un día para otro todas las necesidades básicas que aún no están cubiertas, que son la salud, que son la educación, las pensiones, el acceso a una vivienda, que son cosas básicas, pero tenemos otras con las que estamos conviviendo diariamente y que ni siquiera nos damos cuenta que nos afectan a todos y que finalmente fueron trabadas y fueron dejadas en el olvido gracias a estos conglomerados o estos sectores que impedían reformar y que ahora tenemos la posibilidad de decir, no hay que dejar estos temas como en el olvido y son importantes porque nos determinan como personas y nos afectan durante toda la vida. No es que, yo no tuve educación sexual, pero como, no sé, pues si yo no aprendí matemática cuando chico, puedo aprender después, o yo puedo aprender inglés a cualquier edad, o cosas, no es eso, es algo que te afecta y que te va a seguir afectando hasta que te mueras. Sí, no, sí. Es determina la manera en que la sociedad se relaciona, o sea, en que el individuo se relaciona consigo mismo y con el resto, y en el plano de todas las cosas. Con esa frase de que nos ahorraría tanta terapia y tantos malos ratos y tantos llantos en la adolescencia y tanta inseguridad. Tanta inseguridad, tanta falta de amor propio, tanta falta de autoestima, porque sabemos también el valor que tenemos, sabemos que hay gente que puede tener menos herramientas y tenemos la conciencia y la convicción de que es así. Bueno, esta persona no recibió y yo puedo hasta justificarlo, pero el hecho de que las nuevas generaciones tengan estas herramientas de verdad a mí me motiva y me ilusiona con que sea un lugar mejor, con que se relacionen de una manera mucho más amena, que puedan converger en un montón de otras cosas, porque las discusiones, el típico mansplaining, el típico, digamos, ghosting que se hacen y todas estas técnicas gringas que no sé cómo traducir, que tienen que ver también con esto. Finalmente todo se relaciona. Porque a las mujeres no podemos tener una voz de autoridad si no lo ratifica un hombre, porque hay muchas personas que tienden al no saber cómo lidiar con las relaciones o con sus emociones a irse y dejar el capítulo sin cerrar y hacer estos episodios como de fantasmismo, no sé cómo llamarlo en español, del gaslighting, que es como esto de hacerte parecer loca en una relación porque, no sé, está ahí enferma y no, está ahí loca. Manipulación emocional. Y todas estas cosas tienen que ver con esto, tienen que ver con decir, bueno, yo soy una persona integral, sé lo que valgo y también tengo el amor suficiente para poder relacionarme con otra persona y para saber
qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta y poder manifestarlo. Sí. Y eso no solamente me afecta cuando niño, sino que me va a afectar cuando adolescente, cuando adulto mayor y en toda mi vida. Sí, son decisiones que marcan la vida, pues, y en ese sentido hay personas que pueden decir como, mira, si es que cambiar la Constitución o incluir la educación sexual no es una varita mágica que va a hacer que todos se sientan bien, ¿cierto? Y obviamente no es así, pero siempre van a haber problemas. El tema es como con qué contamos para afrontarlos, y basta ver los resultados que ha tenido la invisibilización de la problemática, y lo más terrible para mí, lo que más me enoja es que es una invisibilización de corte moral, ¿cierto? De entender que estos temas son incorrectos, que se hablen, que se traten y que sigan siendo un tabú, ¿cachai? Eso es lo que me parece profundamente violentísimo de esos sectores, porque y de una ignorancia muy profunda que tiene Chile de hacer que porque no existe un tema o por no discutir un tema, hacer como que no va a existir. Entonces, te afecta directamente también, porque en tu contexto... yo creo que sí te afecta, pero tienes otra manera de resolverlo, que es, por ejemplo, la creencia en Dios, ¿cachai? Y si tenía un problema, Dios te va a ayudar y está bien, ¿cachai? Pero no tiene por qué ser para todos así, y mucho menos tiene que ser una política pública. Sí, ese es el punto. Entonces, que haya una especie de tira y afloja al respecto de cosas como básicas que configuran como el bienestar del individuo, porque es comprendido como en su complejidad, ¿cierto? Y se nos diga como estas cosas no pueden ser discutidas en un espacio que está pensado para educar, ¿cierto? O sea, la familia y la escuela y la sociedad funcionan de manera interrelacionada. Entonces, negarlo en la escuela pero que siga pasando en la calle era incomprensible a esta altura del punto, sobre todo con internet y todo lo que hemos hablado hoy día. Así que nada más que agradecerte, Scarlett, por tu conocimiento, ¿cierto? Por la pasión que tienes al respecto. O sea, claramente faltan personas que se interesen y como que se unan también en esta lucha, porque es algo que en verdad nos comprende a todos. Sí. Así que yo espero que tengamos buenos resultados. Efectivamente lo podemos lograr también, como sí. Que no hacerlo uno a uno ni caer en ese individualismo, sino que mientras más seamos y tengamos la convicción, digamos, de hacer esto, yo aprovecho de usar el dato que tengo una página de Instagram en la que difundo educación sexual integral, difundo temas de ginecología, contesto dudas que muchas veces... ¿Cuál es tu Instagram? Es instagram.com/consulta_matrona. Perfecto, muy claro. Ahí contesto dudas que de repente a mí como profesional, por mi deformación profesional, me parecen como obvias, y ahí me doy cuenta de las faltas de la educación sexual que pasa. Sí, o sea, como, brígido. Es como, pero eso es como obvio, es como, no es obvio, para mí es obvio, para a lo mejor mi círculo, que puede ser una élite, es obvia, pero para la gente en general no lo es. Entonces, se ratifica y se evidencia la falta de educación sexual integral, y es mucha, realmente. Así es. A un continente también que le falta mucho, yo siento. Un continente un poco atrasado en muchas cosas, pero también porque nos robaron un poco esas discusiones, dentro de muchas otras cosas. Bueno, sería todo, ¿cierto? Quedamos con la convicción, obviamente, de seguir trabajando por ello y de que sucedan cambios, pero por eso a no decaer. Por eso seguimos haciendo este podcast y hablando estas cositas. Te agradezco una vez más, Scarlett, agradezco a todos los que nos escuchan, espero les haya servido este capítulo, y agradezco obviamente a mi casita comunicativa hermosa, Fulgor Lab, que hace todo esto posible. Nos vemos en una próxima entrega. Esto fue Salga a la Pizarra. Chao, chao.